silenciarnos y apagar nuestras cámaras y ya así no generar interferencias para comenzar. Muy bien, estimadas y estimados asistentes, muy buenas tardes, muy buenos días. En nombre de la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo, les damos la más cordial bienvenida al inicio del ciclo de seminarios que como red nos hemos propuesto desarrollar. La Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo tiene entre sus principales objetivos el de constituirse en un espacio promotor y facilitador de capacidades y recursos de las distintas instituciones de educación superior y de investigación, generando así un diálogo y un debate que intente contribuir al conocimiento y a la difusión de diversas ideas y experiencias, y que repercutan en el proceso de desarrollo, tanto a nivel global como territorial. Es parte de nuestra visión y misión, y es parte de lo que hemos venido trabajando en los aproximadamente 10 años de vida que tiene nuestra red. Cuando analizamos los inmensos desafíos que la actual pandemia nos impone y el incierto y desalentador panorama que hoy día estamos enfrentando como sociedad, debemos pensar no solo en cómo podemos abordar dicha coyuntura, sino también cómo abordaremos el escenario post-COVID-19. Entre las diversas dimensiones que debemos evaluar, surge el cuestionamiento acerca del aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación en este tiempo de crisis. Ya en mayo de este año, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena, en la reunión virtual con los países miembros de la Conferencia de Ciencia, Innovación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, destacó el aporte de esta área frente a la crisis del COVID. Dichos aportes los enmarca en 3 ámbitos. Primero, en la investigación y desarrollo. Segundo, en la gestión de insumos y equipos críticos. Y tercero, en la recuperación económica con el desarrollo de diversas plataformas digitales, la transferencia tecnológica y la reconversión industrial. No obstante, todos estos potenciales aportes se enfrentan en la región latinoamericana, por lo menos, a una serie de problemáticas. La baja inversión en investigación y desarrollo, que llega solo al 0,7% del PIB de la región en promedio, el bajo porcentaje de investigadores dedicados a I+D, el bajo porcentaje del empleo formal que puede realizar su trabajo desde casa y la situación desventajosa de las mujeres en este ámbito, y una elevada desigualdad en la conectividad digital, entre otras. No cabe duda que cualquier escenario de salida de la crisis y de reactivación económica requiere reconocer y destacar la importancia que la ciencia, la tecnología y la innovación tienen en dicho camino. Abordar temas tales como la vinculación de los sistemas de ciencia y tecnología entre los países y sus sistemas productivos, o la relación entre la ciencia, la tecnología y el sistema productivo nacional son fundamentales. En este sentido, este primer seminario RIED, denominado Las respuestas del sector científico y tecnológico ante la crisis del COVID, ¿qué están haciendo los sistemas nacionales de ciencia y tecnología?, pretende abordar en primer lugar un panorama general de las acciones que los diferentes gobiernos de América Latina han desarrollado en el ámbito científico y tecnológico para enfrentar la actual pandemia. Y en segundo lugar, profundiza de forma particular en los casos de Uruguay y Argentina, sus límites y desafíos en materia de ciencia y tecnología, con el fin de que ellos perduren en el tiempo. Es así que damos comienzo a esta actividad y agradezco nuevamente en nombre de la RIED a cada una de las instituciones que apoyan y que colaboran en la organización de esta convocatoria. A la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, a la Universidad de la República, Uruguay, al Tecnológico de Monterrey, Campus Morelia, y a la Universidad de la Frontera, Chile. A cada uno de los expositores que compartirán sus experiencias y sus reflexiones con cada uno de nosotros, y a cada uno de los asistentes a este evento. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Paulina, por la bienvenida y la presentación. Voy a presentar ahora a nuestra primera expositora. Lucía Pitaluga es profesora investigadora del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República, especializada en desarrollo productivo e innovación tecnológica, coordinó y participó en investigaciones y consultorías para organismos nacionales e internacionales como CEPAL, UNESCO, BID, Banco Mundial y PNUD.
Entre 2015 y 2017 fue subdirectora de la Dirección de Planificación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Entre 2011 y 2015 fue asesora del ministro de Industria, Energía y Minería y directora de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Entre 2008 y 2011 fue asesora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y entre 1994 y 2008 fue investigadora del Instituto de Economía de la UDELAR. Es economista por la UDELAR con una maestría en Desarrollo Económico de la Universidad de Picardie, Francia. Y es para nosotros un gusto poder contar hoy con su presentación. Bueno, muchas gracias, Patricia, y muchas gracias a la RIED por esta invitación. La verdad que preparando esta presentación, me doy cuenta que es muy importante para mí esta presentación, porque es la primera vez que voy a presentar este trabajo, o sea que seguramente es un trabajo que acaba de terminar para la CEPAL y que seguramente después de la presentación de Fernando Porta vamos a poder tener una discusión y alimentar esto que hicimos en estos meses locos que recién pasaron y que van a seguir pasando. Voy a compartir mi presentación. Decime, Patricia, si la ven bien. Sí. Perfecto. Bien. Bueno, entonces voy a hablar de esto que me pidió Patricia sobre las respuestas del sector científico y tecnológico ante la crisis del COVID, con este trabajo que yo les decía que acabamos de terminar para la CEPAL. Y el orden de la presentación que les voy a hacer va a ser, primero voy a hablar muy rápido de los sistemas de innovación en países en desarrollo, solamente para ubicarnos o para poner el punto en la discusión. Después voy a darles, voy a contarles los resultados de este trabajo que nos mandó a hacer CEPAL a Costa Rica, Uruguay y Colombia, en estos meses, terminamos en el mes de agosto, y después voy a hacer foco en el caso uruguayo. Para eso voy a usar un artículo que escribió Carlos Bianchi, que es un investigador del Instituto de Economía donde trabajo, que la verdad que tiene resultados, es un trabajo reciente y tiene resultados sin duda importantes para esto que estamos tratando, ¿no? Entonces, primero ir a eso que casi todos en esta red ya debemos conocer, cuáles son las características particulares de los sistemas de innovación en países en desarrollo. Bueno, encontramos que una regularidad en los países en desarrollo es que hay fortalezas de las capacidades de investigación y una debilidad crónica en la demanda de conocimientos de las actividades productivas. El sistema de innovación uruguayo, y es en general en los países en desarrollo, este trabajo de Carlos Bianchi es para Uruguay, pero se generaliza fácilmente a casi todos los países, diría yo, a todos los países de América Latina. Entonces el sistema de innovación uruguayo tiene una posición periférica en las actividades de innovación global, principalmente como receptor de conocimiento a través de la adquisición de dispositivos, medicamentos y licencias. Quiere decir que hay una característica importante, que compramos tecnología incorporada y no incorporada en los bienes de capital, y hacemos poca investigación y desarrollo local para complementar esas compras de bienes de capital. Y finalmente, la innovación local llena nichos, donde los actores globales no están produciendo y donde la solución técnica actual es insatisfactoria dadas las necesidades y limitaciones locales, ¿no? Entonces eso es una característica muy rápida de los sistemas de innovación en los países en desarrollo donde estamos. ¿Y cuáles son las características que detecta Bianchi en cuanto a en este contexto, la innovación en salud? Y acá Bianchi se refiere específicamente a países pequeños de ingresos medios, ¿no? Y entonces hay
características bien claras. Los países que cumplen esa doble condición en cuanto a tamaño, que es pequeño, y riqueza, que es ingresos medios y cobertura universal de salud, esta segunda característica es sin duda importante, tienen características específicas y diferentes con respecto a países ricos y países más pobres, ¿no? Y estas características son determinantes de los procesos de innovación en salud. Y esta es la conclusión de Bianchi, y la voy a leer porque nos va a ayudar para el resto de la presentación. La innovación en salud centrada en innovaciones no radicales, evaluadas principalmente de acuerdo con criterios de satisfacción, en lugar de novedad, y apalancados por capacidades de investigación locales. Y entonces varias preguntas de investigación pueden orientar la investigación adicional, ¿no? Ay, disculpe. Entonces, teniendo en cuenta esas características de los sistemas de innovación en general y de los sistemas de innovación en salud, de estos tipos de países que son países de ingreso medio, pequeños y de ingreso medio, es que les voy a presentar también rápidamente los resultados de este trabajo que está en prensa, o sea que va a salir bastante pronto, supongo, que es el desarrollo del clúster de biotecnología médica en 3 países pequeños de ingreso medio, que es Costa Rica, Colombia y Uruguay. Esta investigación no fue hecha con esa característica de países de pequeños de ingreso medio. Eso se lo metí yo para poder tener como, digamos, un foco más analítico. Este trabajo fue mucho más descriptivo, fue mucho más de a ver qué está pasando en estos 3 países, ¿no? Nos contactaron en junio, y entonces, bueno, empezamos a elaborar. Yo estoy metiendo digamos, este análisis para poder, digamos, separarme lo descriptivo y tratar de analizar. Bueno, en Colombia, y fíjense que puse en rojo porque no me quiero detener, después estas diapositivas van a estar disponibles, ¿no? En Colombia, la respuesta al COVID-19 permitió un impulso sin precedentes en la cooperación público-privada, ¿no? Hubo inversión, hubo un aumento también de la inversión en actividades de investigación y desarrollo por parte del Estado, y también en las dinámicas en relación a las empresas, ¿no? Y hubo una participación importante y radical del sector privado en actividades de I+D y ligadas a el COVID-19. Y entonces la reacción a la pandemia hizo evidente que es posible en el país, y esto es importante, ¿no?, que los procesos de investigación disruptiva, si todos los actores del ecosistema se proponen objetivos comunes y se mueven con los mismos intereses. Estos son los resultados de Colombia. En Costa Rica es muy parecido. Capacidades nacionales, hay un aumento de las capacidades nacionales, o un descubrimiento, porque las capacidades no surgen de un día para otro, ¿no? Hay un descubrimiento que existen capacidades nacionales públicas y privadas para encontrar soluciones, pero hay barreras institucionales, normativas, financieras y culturales. Eso también se encontró en el caso de Costa Rica, que en el pasado reciente eran barreras, y en este momento se disuelve, ¿no? Y entonces acá dicen los costarricenses, en esto se muestra que hay una oportunidad para hacer los ajustes de política, visión y organización institucional, aprovechando lo aprendido en este momento. En Uruguay es lo mismo. Y bueno, yo voy a ir un poco más profundo en Uruguay en las próximas diapos, pero también hay un aumento de la cooperación público-privado y público-público. Hay un descubrimiento, entre comillas, de las capacidades existentes que pueden resolver este problema importante, este problema que sacude a la sociedad, ¿no? Y hay también, en el pasado, había barreras técnicas, burocráticas, culturales, que limitaban antes el desarrollo de la biotecnología médica, y sin embargo, en este momento se disuelven esas barreras y se resuelven digamos, y se aplican para resolver este problema. En este trabajo conjunto de los 3 países, la conclusión es a través de una pregunta. Y la conclusión es: ¿hay una soberanía tecnológica nueva o indicios de una soberanía tecnológica, o es una solución pasajera
a una emergencia sanitaria. Obviamente no se puede contestar esto. Pero como insumo para contestar esta pregunta, hay un trabajo de Judith Sutz, que es una investigadora uruguaya que seguramente algunos de esta red conocen, y ella escribió en una, creo que fue por marzo, por ahí, sí, ahí va, en 18 de abril, en un diario, ¿por qué? ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo de repente surgieron estas soluciones? Porque, dice Judith Sutz, el imaginario colectivo que predominaba en Uruguay, pero esto la CEPAL lo toma y dice, esto se aplica a estos 3 países que estudiamos. El imaginario colectivo era, lo de afuera es mejor. Cuando mejor comprar afuera, estoy leyendo, ¿no? Si se puede comprar algo ya hecho que aparentemente se adapta a lo que se requiere, es mejor hacerlo que recurrir a capacidades nacionales, aunque éstas existan y hayan probado su solvencia, ¿no? Entonces, es muy fuerte esta conclusión. Entonces, claro, cuando uno habla de imaginario colectivo es algo que no se cambia de un día para otro en unos meses, ni creo yo en una pandemia. Pero es una pregunta que falta tiempo y falta investigación para poder contestar. Y entonces ahora, en los minutos finales, les voy a contar un poco más en profundidad cómo analizamos el caso de Uruguay. Atilio Diana del PDCIVA y yo fuimos los autores de este documento. Y entonces nosotros partimos de que lo que pasó durante la pandemia, había determinadas precondiciones que las habilitaron, ¿no? Por un lado, Uruguay venía de un crecimiento, aunque estaba en franco retroceso, pero venía de un periodo importante de crecimiento continuo. Se había también logrado una fuerte caída de la pobreza e indigencia, ¿no? Y entonces nos agarró no en el peor momento, nos agarró en un momento donde había poca informalidad para el caso de América Latina, pero alta para el caso de, digamos, si comparamos con el resto del mundo, pero con una informalidad que cayó, con una pobreza que cayó, y una indigencia que cayó también. Y además, y esto fue como muy importante, en lo sanitario, el 90% de la población tiene acceso a la salud, y eso es una característica que tienen los 3 países, tanto Colombia como Costa Rica. O sea, son sistemas universales y de acceso solidario. El gasto en salud en Uruguay en relación al PIB es muy alto, y hay una gran cobertura territorial del primer nivel de atención a la salud. Y esta última característica fue muy importante para atender desde el punto de vista sanitario los efectos de la pandemia. Porque como ven, este es Uruguay, este es el mapa de Uruguay, y si ven ahí todos los puntitos azules, todos estos puntitos son el primer nivel de atención, ¿no? Después hay un segundo nivel de atención y un tercer nivel de atención. A junio del 2020, a junio de este año, 87% de los casos sospechosos de COVID-19 fueron atendidos en ese primer nivel de atención. Quiere decir que la gente no tenía que irse a la puerta de los hospitales o de los sanatorios. Y además existe en este primer nivel de atención el médico domiciliario. O sea, son 2 características importantes que evitaron las infecciones importantes, ¿no? Y después, por otro lado, también otra condición habilitante es el Uruguay innovador. O sea, se triplicó la inversión en ciencia, tecnología e innovación, se elaboró el primer Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Aún así, Uruguay invierte muy poco en investigación y desarrollo, como caracteriza a casi todos los países en desarrollo y sobre todo los países de América Latina. Y además también una característica que compartimos es que la inversión en investigación y desarrollo es mayoritariamente pública. Finalmente, otra precondición es que en Uruguay el área de investigación biomédica tuvo un gran fortalecimiento, ¿no? Con algunas instituciones que, como vamos a ver ahora, fueron como
fueron fundamentales para lograr lo que se logró en tan poco viento. La Universidad de la República, el Instituto de Investigación Biológica Clemente Estable y el Instituto Pasteur de Montevideo. Entonces, estas son las precondiciones. O sea, para entender lo que pasó hay que entender cómo llegamos a la pandemia, ¿no? Y por suerte llegamos con esas características, llegamos relativamente bien, ¿no? Bien dentro del contexto. Y como les expliqué, en el caso de los tres países, en los tres países hubo eso de cooperación público-público y cooperación público-privado para resolver los problemas. En este caso, lo que les estoy mostrando aquí es cuál es esta red de cooperación pública-pública, de cómo se lograron realizar los test de diagnóstico, y esos test de diagnóstico se pudieron realizar descentralizadamente en todo el país, porque ya había capacidades. O sea, esto no empezó ahora, ya había capacidades descentralizadas. Y fíjense ¿de dónde se hace? Puse transferencia entre comillas porque en realidad no es una transferencia, es un intercambio, ¿no? No me gusta nada la palabra transferencia porque si los receptores de esta tecnología no tienen capacidades, es imposible, ¿no? Es imposible realizar esta transferencia. Las dos instituciones centrales que lograron esta red de diagnóstico público es el Instituto Pasteur de Montevideo y la Universidad de la República, relacionada a nivel internacional por las redes científicas, lograron transferir la tecnología en esta concepción que está cada vez más, que cada vez más se está mencionando, está una salud, y acá se demuestra claramente, ¿no? Una salud es que la salud es una, la humana, la animal y la vegetal. Aquí lo que observamos es que los organismos, los diferentes organismos, no solamente el Ministerio de Salud, pero también el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el INIA, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, y el Instituto de Investigaciones Biológicas, todos reciben esta transferencia de esas dos instituciones, ¿no? Y después la difunden a través de la red ya existente que les mostré anteriormente en esos diferentes niveles de atención. En este caso es la atención, el segundo nivel y el tercer nivel, sobre todo el segundo nivel, donde están todos los hospitales. Y como ven aquí, la Universidad de la República, la descentralización lograda en estos últimos años por la Universidad de la República fue fundamental, ¿no? Fundamental que en el norte del país, con la frontera con Argentina, tenemos ya casi pronto un laboratorio con características tecnológicas brutalmente avanzadas, de bioseguridad, que ya estaba instalado y ahora está por abrirse ese laboratorio, pero ya estaban los doctores, ya estaba el personal, y pudo rápidamente adaptar esa tecnología en test de diagnósticos para utilizarlos en los diferentes hospitales. También en el sur, bueno, Montevideo obviamente están las mayores capacidades, pero también en el este y en esta frontera muy peligrosa, que es esta frontera con Brasil, muy peligrosa porque es una frontera porosa, ¿no? Es donde más estamos teniendo problemas del COVID. Entonces hay ahí aquí hay un laboratorio junto con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Vieron esto de una salud, se adapta a la infraestructura para poder responder a la elaboración y aplicación de estos kits de diagnóstico. También observamos en Uruguay las transferencias tecnológicas al sector empresarial. Como en los otros países, también hubo un aumento de la cooperación público-privada, ¿no? Y entonces, bueno, acá no me voy a detener, pero hay diferentes fases en donde se transfiere, existe la transferencia tecnológica. Acá hicimos una línea de tiempo de cuándo, en qué momento empieza a haber esa transferencia, sobre todo
una empresa que, digamos, que empieza a producir y vender kits de diagnóstico, y en este momento está exportando a la región. Pero todo esto es porque hubo una transferencia desde esas dos instituciones a esta empresa privada. O sea que se lograron digamos, dos redes, dos tipos de cooperación. Esto es un detalle, pero no lo voy a leer, que son todos los desarrollos generados. No solamente hubo kit de diagnóstico PCR, sino que hubo otros kits. Se lo dejo como, digamos, como una lista. Incluso ayer me pasaron una lista más extensa sobre todos los desarrollos generados durante la pandemia y los estudios que obviamente lo voy a agregar, pero no tuve tiempo desde ayer. Entonces, ya para culminar, ¿no? Tenemos las precondiciones, tenemos algunas de las cosas que pasaron, o sea, tenemos eso que, digamos, esas capacidades acumuladas, científicas y tecnológicas y de innovación, que permitieron, pese a ese imaginario colectivo donde generalmente hay un bloqueo entre esos dos actores, los que generan los conocimientos y los que usan esos conocimientos, como yo les dije, parafraseando a Judith Schutz, ¿no? Ese imaginario colectivo de lo de afuera es mejor. Ahora no había lo de afuera, no se podía comprar lo de afuera. Entonces no había más remedio que contar con las capacidades locales. Y las capacidades locales lo lograron, ¿no? Y bueno, y queda esa pregunta, obviamente, que les mencionaba al principio. Pero vamos a ver ahora, digamos, este punto, y ya para terminar, ¿qué pasó acá, ¿no? ¿Qué pasó en Uruguay, que es muy interesante? Que es que se creó este grupo, que es un grupo de asesoramiento científico honorario, es el GACH, que asesora al ejecutivo, ¿no? Y este ejecutivo es el tomador de decisiones y está basada en evidencia, porque se descansa en este grupo de científicos que son en salud y en ciencias de datos. Entonces, este grupo científico, y esto es una hipótesis, no es algo que tenemos que seguir trabajando, esto ya no forma parte del trabajo de CEPAL, esto parecía que es un intermediario del conocimiento, o sea, este GACH que conoce el conocimiento, que se relaciona con el Poder Ejecutivo, que tomó las decisiones correctas, ¿no? Aparentemente tomó las decisiones correctas porque hasta ahora, y siempre surge un poco y uno no se anima a decir que nos va bien, porque hasta ahora está relativamente controlado. Está relativamente controlada en Uruguay. La pandemia surge en focos todos los días, pero está relativamente controlada. Y el Poder Ejecutivo está tomando las decisiones que le indica el GACH, ¿no? O sea, está tomando decisiones basadas en evidencia. Y entonces este GACH es sin duda un intermediario del conocimiento, traduce en términos entendibles para los políticos estas decisiones, y después obviamente los políticos deciden, ¿no? Pero estos científicos les dan elementos, parecería muy afinados y muy creíbles, porque hasta ahora el Poder Ejecutivo ha tomado las decisiones que el GACH le ha indicado. Entonces, hay, digamos, principales explicaciones del éxito sanitario, ¿no? En el combate a la pandemia. Había capacidades preexistentes, capacidades acumuladas científicas y tecnológicas, y estas políticas basadas en evidencia, esto del triple testeo, la triple T, que es el testeo, tratamiento y trazabilidad, se aplica sistemáticamente y funciona. Funciona porque no se disparó la pandemia, ¿no? Parecería que, digamos, una explicación es esa: cuando no tenés tantos casos, la triple T funciona. Y eso parecería entonces que es, digamos, una explicación. Sin embargo, y con esto termino, no se aplicó políticas públicas basadas en evidencia en temas de impacto social y económico. Es decir, el GACH no tiene economistas, no tiene sociólogos, no tiene gente dedicada a, digamos, a las ciencias sociales. Y evidentemente que desde mi punto de vista, es una debilidad, ¿no? Porque hay evidencia
muy concreta, y en el Instituto de Economía, pero en otros institutos también, hay evidencia sobre la crisis que tuvimos en esta región en el año 2002, que tampoco se aplicó políticas contundentes de gran gasto público para limitar los efectos negativos de la crisis económica, y eso repercutió hasta hoy sobre efectos sobre la pobreza, sobre la nutrición de los niños. O sea, tienen efectos de muy largo plazo, algo que no se hace en un periodo corto. Y eso existe la evidencia, y sin embargo no se está tomando en cuenta. Desde mi punto de vista, pero eso es a discutir, ¿no? Desde mi punto de vista, porque hay una debilidad en la conformación de ese grupo honorario donde no hay otras ciencias, otras disciplinas. Pero obviamente que es para discutir. Bueno, y quiero terminar con esta nota que sacó Nature hace unos días en su sección de correspondencia, donde ya se está mostrando cómo se está, digamos, recortando los fondos a la ciencia. Y dice, no es manera de agradecer a estos científicos que, como les mostré, hicieron mucho. Bueno, muchísimas gracias. Creo que cumplí con el tiempo. Sí, perfecto, Lucía. Muy interesante la presentación. Muchas gracias. Vamos a escuchar la presentación de nuestro segundo expositor. Y después abrimos preguntas. Fernando Porta es profesor investigador titular y director del doctorado en Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de Quilmes y director académico del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Ciencia, Tecnología e Innovación, especializado en Desarrollo Económico, Economía Internacional y Economía Industrial. Ha sido consultor para diversos organismos nacionales e internacionales y profesor en universidades de Argentina y el exterior. Ha publicado libros y artículos sobre estructura productiva y desarrollo, distribución del ingreso, competitividad internacional, política industrial y tecnológica, integración económica, cadenas globales de valor y estrategias de empresas transnacionales. Recibió los premios Trayectoria EDA 2013, CONEX Mención al Mérito en Desarrollo Económico en 2016 y Excelencia Académica UBA 2017. Fernando Porta es licenciado en Economía Política de la UBA con estudios de posgrado en la Universidad de Sussex. Y lo mismo que decíamos antes, es un gran gusto poder compartir esta presentación con Fernando. Te damos la palabra. Muchas gracias, Patri, por la presentación. Buenos días, buenas tardes, según corresponda a donde estemos cada uno y cada una. Placer de compartir esta actividad con ustedes y este panel en particular con Lucía. Yo creo que hay algunas cuestiones que dejó instaladas Lucía que de algún modo marcan también, en cierto sentido, al caso argentino, que es aquel que voy a tratar de presentar con un poquito más de profundidad. Las generalidades que planteó Lucía sobre los sistemas nacionales de información en países como de innovación, digo, en países como los nuestros aplican bastante bien también al caso argentino. Nuestro sistema tiene una cierta especialización acreditada por investigaciones de larga data en temas de biomedicina, biotecnología aplicada, etc. Y por otro lado también la coyuntura lo que permitió en cierto sentido es la maximización de la utilización de esas capacidades acumuladas, tanto en investigación como en desarrollo tecnológico como en producción. Yo creo que quizás sí hay una diferencia importante entre el caso uruguayo y el caso argentino, que es el contexto de la coyuntura, digamos, ¿no? A diferencia del ciclo económico uruguayo, Argentina viene de un periodo de estancamiento y recesión en los últimos años en particular, relativamente intenso, con un deterioro en general de las condiciones de vida, de las condiciones sociales, etc., y también con una degradación del presupuesto aplicado a las actividades científico-tecnológicas, que en cierto sentido, digamos así, lesionan ciertas posibilidades
de respuesta más o menos inmediata. Pero de algún modo yo creo que esos planteos más descriptivos generales de las características de nuestro sistema de innovación se aplican también al caso argentino. Vamos a ver si puedo compartir con ustedes la presentación. Ustedes me dirán si se ve. Sí, estamos viendo. Sí, perfecto. Adelante, Fran. Bueno, entonces, digamos, muy rápidamente, ¿dónde ancla esta presentación? En realidad esto tiene que ver con un trabajo colectivo que venimos haciendo en el CIECTI. El CIECTI es un emprendimiento en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Argentina, con la agencia I+D+I de la Argentina, conformado por las Universidades Nacionales de Quilmes, por un lado, y por la sede de Buenos Aires de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Y ahí, a pedido de una de las instancias de coordinación que el sistema científico-tecnológico y la política pública en la Argentina diseñó en el marco de la pandemia, que es la llamada Unidad Coronavirus, digamos, se nos hizo una demanda de hacer un relevamiento relativamente rápido. Esta demanda fue instalada más o menos en marzo, abril de este año, acerca de lo que se venía haciendo a nivel internacional y lo que se venía haciendo en Argentina, digamos, tanto en términos de iniciativas del sector público, acciones de los grupos de investigación, reacciones del sector privado, etc., a nivel internacional y en el caso argentino. Y eso derivó, esos documentos que ustedes tienen ahí en primer y segundo lugar del listado, derivaron en un trabajo un poco más de mayor elaboración, de mayor reflexión, que se hizo en el marco de una red de reciente constitución, que es la Red de Investigaciones Socioeconómicas Públicas de la Argentina. Es una red que en realidad lo que agrupa son a centros de investigación, centros de estudios, unidades de estudios vinculados a las agencias específicas de la administración pública, digamos así, y que en cierto sentido tienen un estatus y una generación de conocimiento y generación de investigaciones que son, digamos así, asimilables a lo que se producen desde las universidades o desde los institutos del CONICET, pero que están alojados en el ámbito más de proximidad con el diseño de las políticas públicas, digamos. Entonces, el CIECTI integra esa red junto con unidades del Ministerio de Trabajo, unidades del Ministerio de Desarrollo Productivo, se están asociando ahora unidades de la Cancillería y de otras instancias de la administración pública, por el momento de la administración pública nacional, pero que en todo caso probablemente pueda extenderse hacia otros niveles de la administración pública. Y en ese marco hicimos un documento en donde analizamos distintas perspectivas de la gestión de la pandemia desde el ángulo de la producción, desde el ángulo de la ciencia y la tecnología y desde las repercusiones sobre el mercado de trabajo. Y las cuestiones que algunas de las cuestiones que voy a presentar acá, anclan fundamentalmente en ese documento. Bueno, lo que nosotros vimos de nuestro rápido relevamiento a nivel internacional, digamos, es que hay distintas cuestiones que en cierto sentido impactan sobre el tipo de resultados, sobre el tipo de estrategia que los sistemas de CTI a nivel internacional han emprendido, digamos. Una muy clara, y que las podríamos tomar como variables exógenas a los sistemas de CTI, tiene que ver con el ciclo de propagación de la epidemia, digamos así, y al mismo tiempo también con la evolución de la tasa de letalidad. Digamos, eso se fue desarrollando a nivel mundial en distintas fases. Por supuesto fue mucho más acelerado en las economías del norte, en particular China, las economías europeas, y después Estados Unidos, y llegó, digamos así, con un cierto retraso sobre nuestras realidades, digamos. Eso también permitió a la gestión de la política pública y a los sistemas científicos tecnológicos tener un cierto aprendizaje de esos antecedentes, digamos. Otra cuestión que impactó claramente acerca del modo en que se enfrentó esto y el modo de respuesta que se le pidió al sistema de ciencia y tecnología es las prioridades que se establecieron en la gestión de la coyuntura sanitaria, ¿no? Esta discusión
que a veces es puesta medio en términos dicotómicos, pero que en cierto sentido sirve para describir prioridades, que es el tema de esto de salud o economía, digamos así, ¿no? Vida o actividad económica, digamos. Bueno, ese tipo de opciones de la estrategia pública también impactó de algún modo en las acciones que las distintas instituciones del sistema científico-tecnológico pudieron desarrollar. Otra cuestión es que es importante, también puede aparecer como un elemento relativamente exógeno, pero que tiene un impacto directo sobre los sistemas de CTI, es cuáles son las modalidades predominantes, digamos así, de la forma de intervención estatal, las tradiciones, si ustedes quieren, públicas de intervención, tanto en la economía como en la vida social, digamos, ¿no? Y entonces ahí hay estados con formas más explícitas de planificación estatal, hay estados donde en general la gestión es una gestión más de tipo público-privada, el caso europeo, por ejemplo, se asemeja más a esta cuestión, hay estados en donde en realidad el centro de las decisiones están puestos más en la propia dinámica del sistema privado, digamos, algo de eso hay en el caso norteamericano, algo de eso hay en el caso israelí, por ejemplo, pero también las formas de intervención, digamos, en la vida social, digamos, ¿no? Hay, todos conocemos que en el caso de las economías asiáticas, China en particular, pero no solo la única, y en el caso de Israel, digamos, los sistemas, llamémosle así, los sistemas de vigilancia social son sistemas bastante difundidos, y esto también habilitó un conjunto de acciones y de respuestas y de señales, digamos, en el tipo de innovaciones que se fueron dando, que no tenían la misma aceptación social o no podían ser recibidas del mismo modo en otras sociedades en donde esa cuestión es visto más como de invasión de la privacidad y demás, ¿no es cierto? Y después hay cuestiones que son específicas, y esto se emparenta un poco con lo que Lucía planteaba, digamos, ¿no? Hay cuestiones que son específicas de los sistemas de CTI, ¿no? La extensión de la planificación, el tipo de diseños de política de ciencia, tecnología e innovación, por supuesto la robustez de los sistemas, las capacidades acumuladas, el tipo de especialización, digamos, todo este tipo de cosas, en cierto sentido, inducen también las distintas respuestas que se dan a nivel internacional y en nuestra propia región, y al mismo tiempo hay otras dos cuestiones que aparecen como decisivas, que es en realidad el espacio fiscal, digamos, ¿no? Es decir, toda la gestión de la pandemia implicó sin duda la necesidad de derivar recursos hacia el sistema científico-tecnológico, pero la potencia y la capacidad de nuevos fondeos que los estados tienen es totalmente diferente, digamos, y esto también impacta a corto y seguramente a largo plazo sobre los resultados que los sistemas pueden generar, digamos. Pero por otra parte, además del problema de los recursos, está la cuestión de la eficacia de los mecanismos de coordinación, digamos, ¿no? Lucía hacía recién una mención al caso uruguayo, la idea de este gabinete de asesoramiento y que permite el diseño de políticas basado en evidencia, digamos así, pero al mismo tiempo alude a que hay algunos aspectos que no están totalmente coordinados, digamos, en esta cuestión. Por ejemplo, esta idea del relevamiento de los impactos sociales de la gestión de la pandemia, digamos, y sus efectos, digamos. Bueno, ese tipo de cuestión, la eficacia de los mecanismos de coordinación, es un elemento central también para entender el tipo de resultados que se obtuvieron, la forma de gestión de la emergencia sanitaria. Y la otra cuestión, que es importante, y de esto voy a decir algo un poquito más adelante, es que en realidad esto también han puesto en tensión a los sistemas regulatorios, digamos, ¿no? Tanto a los sistemas más tradicionales de homologación de la tecnología médica, tanto de fármaco como equipamientos, como tratamientos, pero también en los temas de propiedad intelectual, digamos, ¿no? Y no solo en términos de segundos usos, digamos, que ahí ha habido una respuesta relativamente homogénea, sino las discusiones que está habiendo actualmente, y en particular las estamos conociendo alrededor de los modos de difusión de las vacunas que están en proceso, digamos, ¿no? Ahora, si nosotros vemos
muy rápidamente, digamos, simplemente para hacer una mención muy rápida del tipo de cuestiones que en el caso argentino aparecieron, llamémosle así, como avances científicos o como eventuales hitos tecnológicos o desarrollos productivos, digamos, ¿no? Es decir, se ha avanzado en los temas de la secuenciación genómica del virus, del virus, y esto tiene mucho que ver con esta idea de lo idiosincrático del virus, su capacidad de mutación, digamos, y por lo tanto la secuenciación de aquellas cepas que son más difundidas en nuestros ambientes, digamos, es un dato absolutamente central para después ver sobre la eficacia de los tratamientos y eventualmente también sobre el tipo de vacunas de mayor eficacia. En el caso argentino también hay, por supuesto, en fases preliminares, en fases preclínicas, hay en este momento por lo menos 2 grupos de equipos de investigación vinculados al CONICET y a universidades, etcétera, que están tratando de desarrollar vacunas, en ambos casos sobre la base de proteínas recombinantes, digamos. También se han desarrollado los test rápidos de detección con técnicas PCR, también los test serológicos, en este caso, al igual que en el caso uruguayo y en el caso colombiano y costarricense al que aludió Lucía, tiene que ver esto con el esfuerzo de cooperación público-privada, claramente en el marco de laboratorios universitarios o del CONICET y empresas especializadas en desarrollos biotecnológicos, etc. También ha habido avances en el desarrollo de ciertos tratamientos, digamos, en base a algunas técnicas relativamente viejas. La idea del plasma de convaleciente, digamos, es algo que se ha insistido mucho en el caso argentino, con resultados todavía no totalmente contundentes, digamos así, y otras cuestiones como el desarrollo de anticuerpos en investigaciones en caballos, digamos así, por lo tanto la extracción de suero equino y su depuración para el uso en humanos. Esta es una técnica que está bastante avanzada y que aparece como muy promisoria, digamos. Eso por el lado de lo que uno podría llamar las investigaciones más referidas a los tratamientos o a las terapias médicas, pero también ha habido enormes desarrollos en base a tecnología de información y comunicación, desarrollo de aplicaciones que usan georreferenciación, que usan inteligencia artificial. Por otro lado, desarrollos, si ustedes quieren, más de menor complejidad, pero muy útiles para la gestión y la distribución de los recursos sanitarios. Esto tiene que ver mucho con un seguimiento, con una trazabilidad de la situación del sistema sanitario, en particular de lo que tiene que ver con las terapias intensivas. Y esto ha sido una gestión absolutamente central para evitar el colapso del sistema sanitario. Digamos, y por otro lado, algunas cuestiones que están más vinculadas al vínculo tecnología-producción, etcétera, ¿no es cierto? Escalamiento, desarrollo de tecnología médica en fase de prototipos, en particular ha habido algunos adelantos interesantes en respiradores. Argentina tenía un par de empresas en producción de respiradores que fueron estimuladas desde el Ministerio de Desarrollo Productivo a través de distintas formas de financiamiento para ampliar sus capacidades de producción, digamos. Pero por otro lado, lo que se ha hecho es tratar de escalar algunos prototipos que estaban también en desarrollo vía cooperación pública-privada, en particular entre universidades y algunas empresas de diseño o de base tecnológica. Y después algunas cuestiones, si ustedes quieren, de tecnología más liviana, pero absolutamente necesarias, como lo que se ha avanzado en términos de impresión 3D, nuevos materiales para implementos, dispositivos, todo lo que tuviera que ver con la fase de prevención en los equipamientos para el personal de salud, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo algunos desarrollos relativamente novedosos de esquemas de seguridad sanitaria y de sanitización, digamos, ¿no? Digo esto como un ejemplo, llamémosle así, del tipo de cuestiones que han sido producidas, digamos, en
en este marco. Lo que nosotros hicimos en estos trabajos es simplemente sugerir una metodología para poder de algún modo agrupar, clasificar, sistematizar, comparar lo que se ha venido haciendo a nivel internacional en los distintos sistemas y aprender de ello, digamos, ¿no? Y acá hemos utilizado un enfoque que llamamos de 4D, y que alude a efectivamente 4 dimensiones que ha tenido la gestión de la emergencia sanitaria, ¿no es cierto? Por un lado, todo lo que tiene que ver con las medidas y las respuestas en la necesidad de generar y de gestionar el distanciamiento social y la prevención, digamos, ¿no es cierto? Que esto ha sido sustantivo para tratar de administrar la difusión del virus, precisamente porque la conciencia que hay acerca de la velocidad de su contagio en términos de los contactos personales, digamos, ¿no? Bueno, y esta es una dimensión que ha sido muy profusa en el uso, en la generación de nuevas prácticas e incluso en la generación de nuevos equipamientos, etc. Una segunda dimensión, la dimensión diagnóstica, digamos, donde ahí es donde está más vinculado efectivamente no solo la identificación del virus y al diagnóstico de las formas de combate, sino al tratamiento posterior a los diagnósticos, digamos, ¿no? Entonces esa es una segunda dimensión. Entonces, nosotros hemos tratado de clasificar las acciones y las iniciativas que se hicieron a nivel internacional dentro de esta dimensión, tendientes a gestionar mejor el distanciamiento, o dentro de acciones tendientes a mejorar nuestras capacidades de diagnóstico y de tratamiento de la enfermedad. Y esto a su vez ha sido cruzado con otras 2 dimensiones, que son más dimensiones desde el punto de vista herramental, digamos así, si ustedes quieren, dimensiones más instrumentales, que la dimensión de dispositivos, y acá entra todo lo que tiene que ver con equipamiento médico, a todo nivel, desde equipamiento de baja tecnología, como podría ser simplemente dispositivos de mascarillas o cuestiones por el estilo, o vestimenta para los equipos de salud, hasta dispositivos de alta tecnología, digamos así. Y la otra dimensión, la dimensión digitalización, digamos, ¿no? La dimensión digitalización, que es la aplicación masiva de las tecnologías de información y comunicación a la gestión de la pandemia, y que se cruza con todas las otras, porque buena parte de las tecnologías sociales de distanciamiento están basadas en el uso de tecnología de información y comunicación. En el caso de los diagnósticos, exactamente lo mismo, o lo mismo con el caso de los equipos, digamos. Entonces, hemos utilizado este enfoque de las 4D, digamos, para tratar de sistematizar las N acciones que el sistema científico-tecnológico a nivel internacional y en nuestros países desarrollaron. Y entonces eso es lo que nos ha permitido, por ejemplo, ver cómo clasificar todo lo que tenga que ver con teleeducación, teletrabajo, telemedicina, etc. Eso está muy asociado a la hipótesis de distanciamiento. Todo lo que tiene que ver con los kits de testeo de distinta naturaleza, la trazabilidad del virus, el banco de datos y el mapeo que permite hacer, digamos así, el seguimiento epidemiológico, y por otro lado, el desarrollo de vacunas, digamos, y esto hay ejemplos a nivel internacional en la mayoría de los países. Lo mismo en el caso de los dispositivos, los respiradores, los elementos de desinfección, lo que mencionaba recién del tema de las partes y piezas en impresión 3D, y cómo la dimensión digitalización se cruza con los temas de automatización de la producción, con las aplicaciones de georreferenciación, pero también al mismo tiempo con la generación de plataformas de colaboración científica, que este es un tema que ha avanzado mucho a nivel internacional, digamos. Nosotros lo que hemos hecho es clasificar también las iniciativas en el caso argentino, esas que mencioné, en este enfoque, digamos, insisto, es un buen enfoque para sistematizar y comparar, incluso para que permite ver algunas especializaciones de los respectivos sistemas nacionales de innovación en los distintos países. Digamos, en el caso argentino, lo que nosotros hemos relevado tiene que ver no solo con lo que hizo las universidades, el CONICET, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y de Tecnología Industrial, sino con distintas instancias
de cómo ha colaborado el sector privado por sí o en acciones conjuntas con los sistemas públicos. Digamos, simplemente hemos hecho una recorrida y una sistematización que puede ser consultada en esos documentos que yo les referenciaba. Pero me gustaría situar 3 o 4 tensiones que nosotros hemos visto que se presentan en la gestión de la pandemia y que habilitan a pensar ciertas cuestiones a futuro, digamos, ¿no? Uno es el tema de la regulación de los dispositivos médicos y la tensión que hay entre el sesgo relativamente conservador de la regulación y que tiene que ver absolutamente con condiciones necesarias de seguridad médica, digamos, pero al mismo tiempo con la disrupción que genera la novedad propia de la actividad innovativa. Y esto hace que en cierto sentido, y en particular frente a situaciones de emergencia como estas y eventuales próximas pandemias, digamos, hay que tener muy en cuenta la necesidad de adaptar los marcos regulatorios a los saltos cualitativos de la tecnología de producción médica, digamos, ¿no? En esto hay mucho avance en las agencias regulatorias, no es que no lo haya, pero esta tensión entre la regulación sobre lo conocido, digamos así, y al mismo tiempo cierta desconfianza sobre lo por conocer, digamos, lo que la innovación propone, es una cuestión que establece cierta tensión entre el sistema científico y las agencias, entre el sistema científico, el sistema productivo y las agencias regulatorias, digamos. Insisto, no es un problema desconocido por las agencias regulatorias, hay una cantidad de iniciativas de coordinación a nivel internacional que le permiten a las agencias regulatorias recortar los plazos de homologación y de regulación de nuevos equipamientos o de nuevas terapias, digamos. En el caso argentino, la agencia nacional, la ANMAT, que es la agencia que ingresa en todas las fases de la regulación médica, la fase de premercado, digamos así, la fase de desarrollo y la fase de mercado, es parte de esta nueva tendencia de la regulación internacional tendiente a simplificar de algún modo y agilizar los sistemas de registro. En este sentido, básicamente esto tiene que ver con la distinta escala de riesgo asociada a las terapias o a los equipamientos, etc. Por supuesto, ustedes saben que la tecnología médica se clasifica en función del riesgo asociado a su uso, digamos, en 4 o 5 categorías, y en general lo que ha tratado de agilizarse es la homologación de aquellas producciones más vinculadas a las escalas menores de riesgo, pero al mismo tiempo se ha trabajado mucho en un proceso de difusión y sensibilización sobre los procedimientos de registro y homologación, digamos, e incluso la idea de que equipos de supervisión de la ANMAT trabajen en las fases del propio desarrollo de las tecnologías. Esto agiliza mucho los sistemas de registro posteriores, digamos. Y esta es una cuestión que hay que tenerla muy en cuenta, precisamente cuando estamos en un momento de la tecnología médica muy cruzada por la tecnología de información y comunicación, por la tecnología de inteligencia artificial, por la ciencia de datos, etcétera, en donde lo que se genera efectivamente son innovaciones bastante disruptivas, ¿no? Dispositivos inalámbricos, las propias aplicaciones, lo que hay de software médico, ¿no es cierto? Los propios temas de seguridad cibernética aplicada a medicina, etcétera. Digamos, esta nos parece a nosotros que es una atención a la que hay que prestar atención. Una segunda cuestión a la que hay que prestarle bastante atención, otra cuestión que entra en tensión, es el tema de los derechos de propiedad intelectual. Está claro que en las actuales regulaciones, digamos, cuando se considera que hay situaciones de emergencia sanitaria, y el COVID es visto en ese sentido como tal, aparece una cierta práctica a que el derecho a la salud tenga preeminencia sobre los derechos de propiedad intelectual, digamos, ¿no? Y entonces esto lleva a una aplicación relativamente automática, relativamente autorizada, sin demasiadas complicaciones, de excluir la licencia sobre segundos usos de medicamentos o de terapias
tratadas para otras cuestiones, la disposición de licencias obligatorias, el hecho de que se permita avanzar en sistemas de pool de patentes o de liberar el acceso a los contenidos, etc. Pero esta idea de la excepción a las normas existentes en el caso del COVID y por la, digamos así, la ferocidad de la pandemia, ha llevado a pensar en una flexibilización mayor del alcance de los derechos de propiedad intelectual, que puede requerir eventualmente una modificación de la ley de patentes y de los acuerdos internacionales de modo de ampliar los derechos de acceso, digamos. Es decir, partimos de una situación dada, en donde hay una preeminencia de los derechos de propiedad intelectual, se acepta que en la emergencia el derecho a la salud puede tener una prioridad sobre esa cuestión, eso libera ciertas posibilidades, pero al mismo tiempo esto instala la posibilidad de que esas excepciones sean vistas no como excepciones, sino como una normativa relativamente regular, digamos, y al mismo tiempo esta segunda fase abre también a toda la discusión que ya se viene dando desde hace bastante tiempo, y que cuestiona en general el sistema de patentes, que no solo lo prevé como una flexibilización, sino que lo cuestiona, digamos, y que habla entonces de sistemas de producción, de acceso abierto, etcétera, digamos, de libre acceso a nuevos conocimientos, etcétera. Hay una discusión alrededor de esto, y en particular centrada en los esquemas de las nuevas vacunas que están en desarrollo. Entonces, regulaciones de tecnología médica, una tensión, el debate sobre los derechos de propiedad intelectual, otra tensión. La idea de hasta dónde estas cuestiones, porque finalmente tanto el tema de la tecnología médica como el tema de los derechos de propiedad intelectual aparecen como regulaciones ex post, llamémosle así, regulaciones ex post al hecho innovador, digamos, o al hito tecnológico, ¿no es cierto? Pero también empieza a discutirse la posibilidad de regulaciones ex ante, digamos, donde estas cuestiones, en cierto sentido, donde el control de los resultados de la innovación esté ya anticipado en el propio diseño de los mecanismos, ¿no es cierto? Y ya acá se ha hablado, me refiero fundamentalmente a cuando una innovación está financiada con fondos públicos, ya sea directamente en esquemas de producción pública, en esquema de cooperación pública-pública, pero también en esquema de cooperación público-privado, digamos. Y entonces acá empiezan a discutirse distintos esquemas de intervención, la idea esta de que el Estado conserve una acción de oro, ¿no? La idea que puede ser una acción absolutamente minoritaria, pero con capacidad de veto, digamos así, sobre los modos de uso y difusión, o prever la posibilidad de que esa empresa o ese desarrollo sea realizado por una empresa que después termine siendo vendida, digamos así, con lo cual se pierde el control de ese producto, y entonces la imposibilidad de venta a terceros externos, o de fijar domicilio fuera del país, o de prever mecanismos de traspaso pleno de la patente al Estado, más allá de otras cuestiones que se han hecho y que se están implementando también a escala internacional en muchos países, en Europa en particular, en donde se están fijando márgenes máximos de comercialización o precios máximos, precisamente atendiendo a situaciones de necesidades incrementadas, en particular en fármacos o en equipamientos, por la mayor demanda asociada a la pandemia, etcétera, etcétera, o eventualmente el compromiso de garantía de abastecimiento, digamos, y en caso de que no hubiera tal capacidad en la escala de producción, la liberalización automática de la patente para que pueda ser esa producción encarada por otros actores, digamos. Entonces acá aparece un tercer aspecto de tensión que tiene que ver con esta idea de cómo asegurarse, digamos así, la maximización de los beneficios sociales de los fondos públicos asociados al desarrollo de innovaciones de esta naturaleza, digamos, ¿no? Y entonces esto ha llevado a proponer algunas cuestiones más generales. Hacíamos mención a cómo la pandemia, lo decía Lucía, ¿no? Esta idea de podemos tener una idea de que lo importado es mejor, pero la pandemia lo que mostró es que las cadenas de abastecimiento a nivel internacional, en cierto sentido, se vieron trabadas, digamos, y esto reinstaló cierta discusión sobre la necesidad
de, llamémosle así, soberanía sanitaria y el aseguramiento de la cadena de suministros de insumos y productos críticos, digamos. Esto nos lleva al tema también de la coordinación. En el caso argentino fue muy exitoso la creación en la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la llamada Unidad Coronavirus, que en cierto sentido coordinó todas las agencias satélites del Ministerio, el CONICET, la agencia I+D+I, y los distintos instrumentos, digamos, que están en la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero al mismo tiempo esto adquirió mayor eficacia porque de algún modo quien mandó en esta cuestión fue el Ministerio de Salud, es decir, la salud fue instalada como una especie de misión, ¿no? Es decir, entonces, en esa misión de corte transversal a todo el sector público, digamos, los objetivos y la estrategia planteada por el Ministerio de Salud, en cierto sentido, ordenó, jerarquizó y puso en valor todo lo que se podía hacer desde otras instancias, digamos, incluido el Ministerio de Ciencia y Tecnología, digamos. Toda esta idea de la salud como misión también permitió maximizar un poco el efecto, la eficacia de las capacidades instaladas. Ahora, hay un punto que es importante para centrar, con esto voy terminando, que es que todas estas cuestiones deben estar puestas en contacto con lo que son las especificidades de la estructura socioeconómica de nuestros países, ¿no? En el caso argentino es un país sumamente heterogéneo, digamos, con múltiples heterogeneidades de todo tipo, ¿no es cierto? A niveles de ingreso, a niveles de oportunidades, a nivel de género, a nivel de regiones, etcétera, digamos. Y por lo tanto, las soluciones, las eventuales soluciones tecnológicas y sanitarias, desde el vamos, tienen que tener presente la necesidad de que todo lo que se resuelva en términos de equipamiento, diagnóstico, tratamiento, conectividad, etcétera, etcétera, preste atención a que eso no se convierta en un nuevo eje de desigualador, sino todo lo contrario. Digamos, y esta es una cuestión que tiene que ser asumida claramente por la política pública. En esos sentidos es como se está discutiendo, digamos. Y esto remata en finalmente 3 o 4 recomendaciones generales sobre los modos de gestión de la política de CTI, digamos, cuestiones que ya se vienen haciendo, pero que habría que fortalecer totalmente, ¿no es cierto? En particular, el fomento del gasto privado en I+D+I, acompañando el ciclo de vida de la tecnología con distintos instrumentos, digamos, en algunos casos que son directamente transferencias públicas, subsidios, y en otros que tienen que ver con mecanismos indirectos, etcétera, y esto asociado a distintas fases del ciclo de vida de la investigación y desarrollo, digamos, insistir con la asociación público-privada, digamos, y en particular, no solo teniendo una coordinación intersectorial, tanto en el diseño de las convocatorias y por lo tanto de las temáticas priorizadas, como después en lo que tiene que ver con la fase de salir de la fase de desarrollo prototípica para llevarla a mercado. Sí, acá una novedad en la que estamos insistiendo mucho, que es tratar de direccionar el sistema de compras públicas de modo de que se convierta también no solo en una palanca para el desarrollo de proveedores, como generalmente se ha hecho, sino en una palanca para el desarrollo de innovaciones, digamos. Y esto exige cambiar un poco la lógica de las compras públicas, digamos, y permitir que la compra pública pueda tener una fase precomercial. En el caso argentino, la reglamentación de compras públicas esto hoy no lo permite, y acá nos estamos perdiendo, en particular por el poder de compra pública en el sistema de salud. Digamos, nos estamos perdiendo un vector importante de estímulo al desarrollo de investigaciones y al desarrollo de investigaciones, y al mismo tiempo volver a trabajar
En el caso argentino esto tiene un desarrollo muy incipiente, el Venture Capital es básicamente de fondeo privado, pero hay iniciativas internacionales y si yo no me equivoco, en el caso uruguayo hay una iniciativa de Venture Capital de tipo mixta, etc. Pero hay casos, y en particular en los países nórdicos se ha aplicado mucho el Venture Capital de tipo público, digamos, y esta puede ser otra herramienta interesante para fortalecer este esquema de atención de pandemias como la que estamos viendo. Bueno, esto era lo que quería presentarles por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muy interesante las presentaciones de los dos expositores. La verdad es que sorprende en cierto sentido la cantidad de cosas que se han hecho en ambos países, impulsadas por la pandemia, ¿no? Impulsadas por esta emergencia sanitaria. Ha habido una reacción muy interesante y muy buena de los sistemas científicos, pese a lo que han sufrido en Argentina, hemos sufrido en Argentina en los últimos años desde el financiamiento y, como menciona Lucía, a la etapa ahora de querer desfinanciar o retasear fondos a un sistema científico que ha respondido maravillosamente frente a esta situación. Tenemos algunas preguntas en el chat, las voy a ir leyendo. La primera pregunta es de María Eugenia Castelar para Lucía, que pregunta, ¿cómo se canalizaron los fondos adicionales hacia los centros de ciencia y técnica en Uruguay? ¿Fue con convocatorias abiertas, programas, no hubo fondos adicionales? ¿Hubo alguna entidad encargada de coordinar, más allá de este grupo asesor? ¿Considerás que sería un esquema replicable para avanzar en problemas específicos prioritarios para el país, pero en otras áreas? ¿Contesto esa o haces todas? Como quieras. Si querés contestar, me parece que tenemos tiempo para contestarlas y... Es larga. Sí, larga. Ahí está Atilio de Ana, que es mi coautor, es coautor mío, que capaz que quiere contestar también, o sea que lo estoy viendo ahí. Pero bueno, hay sobre los fondos, en definitiva, lo que uno tenía en la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, ya tiene hace años, que fue creada en el 2008, y entonces esa agencia ya tiene mucha costumbre de hacer llamados competitivos, hizo un llamado dentro de un programa que se llama Desafíos, y ahí hay un cofinanciamiento. Hizo un llamado Desafíos para productos específicos, los kits y los respiradores, ¿no, Atilio? Que te veo ahí que estás, que prendiste tu audio. Sí. Kit de diagnóstico por PCR fue uno, kit serológico fue el otro, y el otro respiradores, exactamente. Ahí va. Pero era ya un programa. Lo interesante para mí es que ya era un programa diseñado, no tuvieron que crear nada, o sea, el llamado desafío ya estaba diseñado, ya era bastante exitoso y fue muy exitoso. Y acá tuvimos varias discusiones con Atilio si era una buena forma o no, porque si hace un llamado competitivo se presentaron, no me acuerdo cuántos, pero 4 o 5 empresas, ¿no? Porque había como plazos perentorios importantes, y se eligió uno, ¿no? Entonces, bueno, si es un buen mecanismo, tuvimos varias discusiones con Atilio sobre eso. Y después se crearon, hubo un fondo, digamos, de donaciones de la universidad, un fondo coronavirus que no se usó para temas de ciencia y tecnología, pero no puede decirse que hubo así como, digamos, grandes fondos para resolver. Fue como, decía Atilio, muy barato, ¿no? Decías, Atilio, ¿querés explayarte en eso? Atilio es biólogo, por eso es que llamo a él cuando... Sí, a ver, fue barato desde el punto de vista de la inversión del Estado, de la parte que tuvo que poner el Estado en cada uno de estos proyectos, que rondan aproximadamente unos $150.000, $200.000 por ahí, ¿tá? La parte que tuvo que poner el Estado.
y las empresas tuvieron que poner un 30% por encima de eso. O sea que no fue una inversión gigantesca, pero estamos hablando de tecnologías relativamente sencillas, no estamos hablando de desarrollo de vacunas. Esto se refiere a los kits de diagnóstico y los respiradores, que todavía fueron todavía más baratos, los desarrollos en respiradores. Y respecto a por qué se eligió el instrumento que se llama Desafíos, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, es porque es una como forma vía rápida de, por un lado, generar el llamado, que se pudo generar en el lapso de una semana, menos de una semana, estaba abierto el llamado. Ese llamado estuvo abierto durante nada más que 10 días, y a los 10 días cerró el llamado, y luego la evaluación tiene una vía rápida de evaluación que permite a la ANI conceder y la aprobación de los proyectos en forma muy rápida. En un lapso de 3 semanas o menos, yo te diría que ya estaba, del momento que se abre el llamado, se concede y se da el dinero para empezar a trabajar. Fue muy, muy rápido. Y esa misma rapidez, como también lo mencionó Porta en los temas de los organismos regulatorios, era una de las barreras que decía Lucía que se levantaron. Barreras burocráticas de registro, por ejemplo, se hicieron para esos mismos kits en 2 días, en un tiempo rapidísimo. Bien. Y después, con respecto a la parte, no solamente esto, con respecto a la parte de coordinación, a mí me pareció muy interesante lo que mostró Porta de Argentina, porque nosotros no tuvimos esa coordinación, digamos, fue fundamental eso de que el MinSIT pudiera coordinar las diferentes acciones en ciencia, tecnología e innovación. Eso me parece que hay que tomarlo como, me da la impresión como un plus. Acá fue el Ministerio de Salud Pública, la UDELAR, que coordinó, pero no hubo esa articulación sistemática, ¿no? Y creo que eso es importante. Bueno, muy bien. Muchas gracias. María Eugenia, no sé si querés que hayas hecho la pregunta, si querés... No, súper conocido de si la información que tuvo y la respuesta positiva. Se escucha mal. No te escuchamos. No te escuchamos, vas a tener que escribir de vuelta. Lo de réplica es que... Fernando, bueno, se escucha mejor. Ahora sí. Sí, perdón. No, bueno, sí, esto de si podría ser un sistema, si consideran, digo, dada la información que hay, entendiendo que todavía a lo mejor es limitado, si consideran que podría ser un sistema a replicar para otros temas, ¿no? Porque la respuesta parece haber sido positiva, muy positiva, tanto en Argentina como en Uruguay. ¿Qué pregunta esa? Nosotros somos optimistas y creemos que como esto puede presentar, digamos, puede ser un precedente, digamos, de que hay políticas basadas en evidencia. Sabemos que son súper escasas en América Latina ese tipo de políticas, ¿no? Entonces, si esto puede ser un precedente, por ejemplo, me estoy refiriendo a los temas de cambio climático, por ejemplo, ¿no? Que no se considera, digamos, de forma directa la evidencia científica, digamos, algunos gobiernos la toman, pero no en su totalidad, o sea, hay muchos problemas. Bueno, ahí en los temas ambientales y de cambio climático tenemos un ejemplo de cuánto se toma porque te conviene, pero no hasta determinada, digamos, hasta determinada profundidad. Es algo que vamos a tener que ir viendo y también construyendo, ¿no? Depende también de nosotros. No sé, digo, alguien si tiene otra... Es algo que creo que tenemos que ir discutiendo, pero sin duda no nos tenemos que olvidar de esa capacidad de replicar en otros temas esta misma experiencia. Fernando, ¿quería agregar algo?
Sí, hay una cuestión que está en la pregunta que me parece importante, que es el tema de cómo se canalizaron las convocatorias, si hubo más fondos, etcétera. Es un punto en el que no me detuve en el caso argentino. Yo diría que también fue parecido al caso uruguayo, es decir, hubo fondos adicionales, no de una magnitud significativa, pero en todo caso fueron aplicados. Lo interesante ahí es, se hizo una convocatoria abierta a grupos de investigación, ¿no es cierto? Y se presentaron como 500 propuestas, una cosa por el estilo, de las cuales fueron financiadas finalmente 64. Pero lo que es interesante fue el proceso de selección que se hizo ahí. Porque en todo caso, lo que se priorizaron fueron a grupos que estaban con antecedentes suficientes como para reorientar de un modo relativamente rápido y de un modo relativamente marginal los desarrollos en los que ya estaban, digamos, para la generación de soluciones específicas aplicadas al caso. Es decir, me parece que eso permitió maximizar la eficacia de esos pocos recursos adicionales que se reorientaron. Y al mismo tiempo, eso mostró también la disposición del sistema científico para adaptarse a la situación de la emergencia, digamos, y eventualmente redireccionar el tipo de desarrollos en los que estaban en un momento determinado hacia una convocatoria específica dirigida a la atención de este problema. Esa es una cuestión que fue importante. Lo mismo que decía Atilio, en el caso argentino, el proceso de selección de los proyectos fue un proceso muy rápido, y esto en todo caso tiene que ver también con un desarrollo acumulado del sistema de evaluación pública de los proyectos de I+D, digamos, y un conocimiento por parte de las agencias de los grupos y las capacidades de investigación, pero además lo que se promovió, y eso me parece que también redundó en mayor eficacia de los pocos recursos incrementados, es la colaboración entre grupos que estaban en temáticas parecidas. Digamos, es decir, ahí lo que se generó es una sinergia entre grupos que ya estaban en ciertos desarrollos convergentes, digamos, y que en este marco fueron alentados a unir sus esfuerzos, digamos. Me parece que ese tipo de cuestiones, que claramente fueron muy impulsados por la coyuntura, muy impulsados por la situación crítica, pueden servir como lecciones para experiencias futuras, digamos, ¿no? La otra cuestión que es interesante, que es que Lucía hacía alusión a que no se había integrado el tema de las ciencias sociales. En el caso argentino se ha hecho una convocatoria específica para el tema de proyectos asociados, digamos, asociados con las ciencias sociales que tienen que ver con la gestión de los impactos de la pandemia, digamos. Y esa es una convocatoria específica para la cual se aplicaron fondos adicionales, que en este momento está en fase de selección de proyectos y de adjudicación de proyectos, o está cerrando esa fase, digamos, ¿no? Si no me equivoco, creo haber visto ayer la idea de que algunos proyectos ya han sido, algunos fondos ya han sido adjudicados, o algunos proyectos ya han sido otorgados, digamos, ¿no? Y ese es un punto central también, el modo en que las ciencias sociales empezaron a interactuar en el esquema del diseño de políticas sanitarias, digamos. Buenísimo. Exacto. Los dos mencionaron la importancia de la vinculación público-privada que hubo, ¿no?, en ambos casos. Y en ese sentido, Pablo Galazo, del Instituto de Economía de la UDELAR, pregunta si consideran que se puede aprovechar, a los dos expositores, ¿no?, consideran que se puede aprovechar esta respuesta de los sistemas nacionales de innovación para mejorar de forma sostenida en el tiempo la participación del sector privado en los temas de innovación. ¿Querés ir vos, Fernando, primero? Puedo dar una respuesta muy corta. Ojalá. No me queda muy claro, digamos, ¿no? Estamos hablando de un reducto muy específico,
estamos hablando de empresas que ya tienen tradición en el acceso a fondos públicos. En el caso argentino, los desarrollos estos que hemos mencionado, los test basados en PCR, los test serológicos, los kits, me refiero, etcétera, digamos, eso tiene que ver con emprendimientos público-privados que ya tienen una historia relativamente larga de promoción de la investigación, de acceso a ese tipo de fondos, de generación de desarrollos tecnológicos, etcétera, etcétera. Digamos, es decir, en lo inmediato, digamos, en lo inmediato no parecería haber nuevos actores muy dinámicos sumados a esta ola, sino en realidad una maximización de las capacidades existentes y una cierta ampliación de las capacidades existentes. Por lo menos inicialmente, digamos, ¿no? Entonces, no me queda muy claro. Por supuesto, la política pública aprende y probablemente próximas convocatorias puedan estar mejor diseñadas, mejor orientadas, mejor definidas los temas, puede haber una mayor difusión y por lo tanto convocatoria a actores privados hasta ahora no vinculados a ese tipo de cuestiones, etcétera. Pero yo creo que el problema en realidad acerca de la baja I+D privada, en el caso, por lo menos en el caso argentino, y me animaría a decir que en varios casos de América Latina, tiene que ver con el perfil de especialización productiva de nuestras economías, digamos, ¿no? Fundamentalmente. Entonces no sé si esto, digamos, que es un recorte muy específico, muy asociado a un tema en particular, etcétera, y que no se sale de aquellos segmentos que en cierto sentido ya venían investigando en esta cuestión, ¿no? Desarrollos biotecnológicos, desarrollo de software. No me queda muy claro. Ojalá lo fuera, porque como decía Lucía, es uno de nuestros déficits permanentes. Nuestros fondos de I+D son fundamentalmente públicos, digamos, ¿no? Entonces, ojalá lo fuera, pero no me queda muy claro que aparezca, que espontáneamente esto vaya a ir en esa dirección, digamos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con vos, Fernando, o sea que no voy a agregar. Lo único que agregaría es que hubo una visualización de la sociedad, y esto en los 3 países que estudiamos pasó lo mismo, o sea que debe haber pasado en otros también. Hubo una visualización de los científicos, los y las científicos, ¿no? En el sentido de que la gente, la sociedad, los ciudadanos, empezaron a ver algo que no veían antes, o sea, hay como una credibilidad que no existía antes. Si esto se va a mantener, si la pandemia no, algunos historiadores económicos que están acostumbrados a ver el hiper largo plazo, dicen que esta pandemia va a ser una anécdota dentro de 14, 20 años, ¿no? Entonces, bueno, puede ser eso, puede ser que cambie la percepción del papel de la ciencia para resolver problemas. Eso puede cambiar, y ahí estoy hablando de toda la sociedad, no estoy hablando solamente del sector productivo, ¿no? Es más amplia mi respuesta. Pero bueno, estoy totalmente de acuerdo con Fernando que es puntual y ojalá generen lecciones o alguna trayectoria diferente, ¿no? Que bifurque. Gracias. Tenemos 2 preguntas que las voy a hacer en conjunto porque van en el mismo sentido. Si bien ustedes comentaron que los trabajos más específicos fueron sobre estos países que nos contaron, hay dos participantes, Anaí Vargas Munive y Gerardo Enrique del Rivero, preguntan si pueden hacer algún comentario o si tienen alguna consideración respecto de cómo ven ustedes las medidas que se han tomado en México y los resultados que se obtuvieron. Si tienen algún comentario para hacer esto, Gerardo del Rivero es de la Universidad Autónoma del Estado de México, profesor del doctorado en Estudios para el Desarrollo Humano.
Si están por acá y quieren encender su cámara, bienvenidos. Claro, capaz que, digo, yo no tengo un comentario porque no trabajé sobre ese caso, pero capaz que ellos mismos tienen, o no sé, Fernando, capaz que ellos mismos nos pueden contar. No, me disculpo también porque nosotros no hemos visto el caso mexicano entre los relevamientos que hicimos. Bien, igual creo que salieron, no los veo. No, yo sí, buenas tardes, yo sí estoy. No te veía, perfecto. No, sí, perdón, yo sí estoy, lo que sucede es que no puedo activar mi cámara. Bueno, la intención de plantear esto es debido al hecho de que el planteamiento de política pública que ha hecho el gobierno mexicano para tratar de contener la pandemia ha sido en tomar una serie de acciones que no han estado claramente definidas. El gobierno mexicano ha vacilado mucho en cuanto a la instrumentación de las medidas de contención, y esto se refleja desde la acción del mismo presidente de la República, que se ha negado a utilizar el cubrebocas por un lado, y por el otro lado, aquí lo que se ha comentado mucho en nuestro país es que las medidas de confinamiento fueron tomadas en las primeras etapas de la pandemia, lo que originó a estas alturas, después de prácticamente 8 meses de estar confinados desde marzo hasta octubre, prácticamente ya estamos en noviembre, pues ya el conjunto de la población ya se encuentra agotado, y de hecho se comenta que México va a ser, en términos de indicadores económicos, uno de los países que va a salir peor librados de esta situación. Por eso fue mi intención de saber si ustedes tenían alguna opinión al respecto. Yo, que no soy panelista, pero bueno, nada, lo que quiero señalar, que en realidad tampoco sé bien el caso de México, pero sí una cuestión que creo que seguramente es relevante, y por lo menos comparado con el caso de Uruguay, pero también con el de Argentina, y ya nos dirá Fernando, que es el tema de cómo estaban preparadas las economías, ¿no? Y las sociedades. Entonces, el tema de la altísima informalidad, en realidad, que hay en México, sumado a los temas de salud, que ahí no estoy tan informado de cómo está el tema, pero intuyo que no es una cobertura y un acceso como, por ejemplo, si es en Uruguay. Creo que también señala las limitaciones de las medidas que los gobiernos podían tomar. O sea, el margen de maniobra en algunos países, además de, tener el DF, no es lo mismo que tener a Montevideo, ¿no? Para controlar esa situación, y no es lo mismo que Capital Federal y Gran Buenos Aires, ¿no? Pero nada, señalar eso que me parece que llama la atención a la necesidad de post-pandemia, no solo la revalorización de la ciencia, sino también la revalorización de la política pública y las infraestructuras para el desarrollo, que eso creo que no se construyen de un día para el otro, y condicionó mucho la respuesta que podían dar algunos países, y el caso de México me parece que por ese lado puede ir, porque sé que hay una alta informalidad en muchos sectores y muchos territorios. Eso nada más. A ver, en el caso argentino esa fue una preocupación de inicio, porque bien, como vos decís bien, Adrián, nosotros tenemos bolsones de pobreza muy concentrados en grandes centros urbanos. Y una de las cosas, de las cuestiones que aprendimos rápido, es la diferencia en la gestión del distanciamiento social en sectores de ingresos medios y en sectores vulnerables, digamos, donde las condiciones de habitabilidad, de hacinamiento en las viviendas y en las propias unidades urbanas son muy distintas, digamos, ¿no? En ese sentido, esa fue siempre una preocupación de la política pública, la idea de qué iba a pasar cuando la pandemia llegara al conurbano de Buenos Aires. Y me parece que ahí ayudaron dos cosas, ¿no? Ayudó el fenómeno natural
de que llegó tarde, para decirlo de algún modo, es decir, hubo un cierto tiempo para tomar acciones. Muy probablemente, si nosotros hubiéramos, para decirlo de algún modo, si se hubiera trasladado los tiempos de Italia o de España al caso argentino, la situación de hoy sería terriblemente peor de lo que es. Ahora, el hecho de que hubiera una ventana ahí de 2 o 3 meses, permitió afinar mucho más los mecanismos de gestión, de sensibilización de la población, de gestión del distanciamiento social y en particular de fortalecimiento del sistema de salud. En particular en aquellas situaciones, en aquellas etapas más críticas, en particular en las unidades de terapia intensiva, digamos, ¿no? Es decir, hay un dato que es incontrastable. Si el conurbano de Buenos Aires hubiera tenido, al día de hoy, las mismas camas de terapia intensiva que tenía el 30 de marzo, el sistema habría colapsado hace 3 meses. Y por lo tanto, una respuesta inmediata que hubo ahí es la respuesta de ampliación de la capacidad de atención en las etapas críticas del sistema sanitario. Es decir, en el caso del conurbano, no solo ahí, sino también en el caso del conurbano de otras grandes ciudades, Rosario en particular, digamos, se avanzó también en la multiplicación de la capacidad de atención sanitaria. Y eso, en realidad tuvo un impacto notablemente benéfico sobre la gestión de la situación. Más allá de que nosotros estamos ahora probablemente llegando, en términos nacionales, probablemente llegando al pico de casos, digamos, y quizás en el área metropolitana de Buenos Aires hemos ya pasado el pico hace 2 o 3 semanas, digamos. Lo cierto es que llegamos a esa situación en condiciones de gestión sanitaria que no estaban presentes hace 3 o 4 meses. Entonces, ahí sí hubo un esfuerzo muy grande de la política pública en anticiparse de algún modo al problema, digamos. Yo creo que esa es claramente una cuestión significativa, digamos, ¿no? Incluso las estimaciones que existen, que se hicieron en algún momento, las proyecciones que se hicieron en algún momento de casos fatales en poblaciones vulnerables, digamos, eran mucho más alarmantes de lo que terminaron siendo. Y me parece que eso no era un error de las estimaciones, eso no es por un error de las estimaciones, eso es por una adecuada gestión de la situación sanitaria, digamos, ¿no? Más allá de los problemas que siguen existiendo y de las insuficiencias que siguen existiendo, digamos, ¿no? Entonces me parece que hay un caso, eso diferencia bastante el caso argentino del caso uruguayo, digamos, ¿no? En Argentina se ha usado mucho el caso uruguayo para mostrar, o para tratar de evidenciar una mala gestión por parte del gobierno de la situación de la pandemia. Digamos, ¿no? En el sentido de que, bueno, son, mucho menos casos, muchos más test por habitante, mucho menos fallecimientos, etcétera, etcétera. Y la verdad que no tomaba en cuenta las condiciones sociales de partida de un caso y el otro. Claramente, digamos, ¿no? Y me parece que ahí es donde estaba la cuestión, porque la otra cuestión que mostró la pandemia es que le pega a todo el mundo, pero le pega más a los más vulnerables, digamos. Eso también es clarísimo, digamos. Entonces, y eso me parece que también es un aprendizaje social y político para eventuales futuras situaciones semejantes, ¿no? Bien, tenemos una última comentario en realidad, que le voy a pedir a Tilio si quiere plantearlo directamente, sobre el tema de los derechos de propiedad intelectual que mencionaba Fernando en su presentación. Sí, bueno, en realidad es una crítica, porque me parece que hay como en el mundo, y esto lo he detectado en el sector académico, más del sector de ciencias sociales, una cierta aversión al tema de los derechos de propiedad intelectual, en particular de las patentes, pero que me parece que no tiene sentido en este caso
cuando hablamos de vacunas. Y en realidad yo lo referí, bueno, las excepciones a los ADPIC, no sé si conocen los acuerdos relacionados con, los acuerdos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, son acuerdos que fueron nefastos para el acceso a medicamentos, principalmente en África, en momentos, por ejemplo, de la pandemia de HIV, cuando no había acceso a un tratamiento efectivo de antirretrovirales. África es el continente que mayor sufrimiento tuvo en cuanto a pérdidas humanas en ese periodo yo diría, de 6 años, 5 años, que es del año 96, en que se descubre un tratamiento realmente efectivo contra el HIV, y el año 2001, que es cuando la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, de Comercio, aprueba la excepción a los ADPIC y lo mete como que los países que se declaren en emergencia sanitaria hacen uso de esas licencias obligatorias que mencionaba Fernando. Esto claramente hay un documento de Médicos Sin Frontera que muestra que el precio del tratamiento por paciente promedio bajó de $10.000 anuales a $100 anuales. O sea, claramente hay un abuso de las farmacéuticas en generar beneficios económicos en un continente donde estaba devastado por una pandemia. Esto como marco global de que obviamente las excepciones a los ADPIC está buenísimo usarlo. Pero ¿por qué me parece absurdo sacar este tema en el tema de las vacunas? ¿Por qué? Porque las vacunas tenemos actualmente 12 candidatos diferentes de vacunas que están en competencia en fase 3. Está por salir, estamos ahora en diciembre, vamos a ver que van a empezar a salir algunas de estas 12 vacunas en el mercado. Por otro lado, hay 253, y con estos dos más que agrega Argentina, capaz son 255, 55 candidatos de vacunas en diferentes estadios. Habló Fernando de que las vacunas de Argentina estaban en estadio preclínico. Tal vez se pueden empezar a producir y usar el año que viene, andás a ver si realmente van a llegar al mercado. Lo que quiere decir con esto es que de las que están en fase 3, que es una etapa, digamos, casi que al final de las evaluaciones, muy probablemente salgan casi todas ellas al mercado y va a haber competencia de precios. Se estima que el precio por vacunación, por paciente, va a ser entre $4 y $5. Es una nada respecto a lo que yo venía hablando de $10.000 por paciente de los antirretrovirales para el caso del HIV. Ahora sí se justifica, tal vez, el tema de aplicar excepciones a los ADPIC al tema de los antirretrovirales, como el Remdesivir, o el otro que se llama Favipiravir, que es un producto japonés, que son muy buenos, o se ha probado cierta eficiencia de actividad contra el SARS-CoV-2. Con la excepción de que ese tratamiento vos lo tenés que dar con un periodo de tiempo corto, de un mes, ponele, para eliminar el virus de la persona, ¿sí? Y no es un tratamiento crónico como yo venía hablando del HIV. Entonces, en el caso, a lo sumo, tal vez, digo yo, las excepciones a los ADPIC podrían de repente aplicarse a los tratamientos farmacológicos, pero creo muy poco realista pensar en que vamos a tener que aplicar excepciones a los ADPIC para vacunas que van a estar en $5 la dosis. A ver tu comentario, Porta. A ver, no tengo objeción a la objeción o a la crítica de Atilio, digamos, porque acá lo que estamos finalmente discutiendo son los derechos de acceso. Entonces, si efectivamente, digamos, esas son las condiciones de acceso, puede ser un mecanismo inútil o un debate ocioso. Yo he leído distintas estimaciones del costo de acceso a la vacuna, digamos. Una de 4 o $5,
pero también he leído de 100. De 100 dólares. Y me imagino que eso, la verdad que no estoy al tanto, no he hecho un registro de eso, no hice un relevamiento. Me imagino que eso además dependerá mucho también de la capacidad de compra, de la capacidad de negociación de los distintos estados. No tengo muy claro. A mí me parece que el debate, digamos, yo estaría de acuerdo con la posición de Atilio en tanto y en cuanto las condiciones de acceso sean efectivamente esas. Porque acá me parece que lo que tenemos que maximizar es eso, son las condiciones de acceso, digamos, ¿no? Yo no sé si los laboratorios que están detrás de la vacuna, de un modo u otro, ya están internalizando esta discusión, digamos, y anticipándose a esta discusión. Tampoco tengo muy claro cuál es su estrategia comercial, ni nada por el estilo. Lo que me parece que el debate tiene que estar centrado en las condiciones de acceso. Después, si eso se regula por uno u otro mecanismo, veamos el más idóneo, digamos, ¿no? Ese sería mi comentario. Y si Atilio me garantiza que accedemos a la vacuna a $4, vamos arriba. No lo digo yo, lo dice, a ver, no, ya sé, hay una nota de prensa en cuanto, este es el precio al que lo va a comprar Uruguay a Argentina, al grupo Insud, que va a ser licenciatario de la vacuna de Oxford y AstraZeneca, que va a ser $3-4 la dosis. Esto es una nota que yo saqué de la prensa de negociaciones que está haciendo Uruguay para el acceso a la vacuna para Uruguay. Sí, es el mismo. Es muy probable que tenés razón, es muy probable que haya países que no tengan de pronto capacidad de negociación y que no puedan acceder a este mismo precio, ¿no? Es el mismo número que circuló, Atilio, también como una información de prensa, en el caso argentino, digamos. Fue una declaración, si no me equivoco, de Hugo Sigman, que es el presidente de la empresa, digamos, que él dijo que entendía que iba a estar disponible en el orden de eso, de los $4 o $5, digamos. Y ese es el número que también circuló acerca de que podría ser el costo. Acá fue un comunicado del Ministerio de Salud Pública, pero debe ser en base a negociaciones que ya están establecidas. Probablemente. Yo lo que me baso en el ministro de Salud de la Argentina dice que él está en contacto con 5 o 6 y que su pregunta es siempre la misma. ¿Cuándo, cuántas y cuánto? Digamos, y de ese modo arranca su negociación con los laboratorios, digamos, ¿no? ¿Para cuándo va a estar la vacuna? ¿Cuántas dosis podrían estar disponibles o se podrían acceder? ¿Y a qué valor? Y incluso yo he visto informaciones de prensa donde se habla de la vacuna china en el orden de los $100. Pero otra vez, por ahí es simplemente una fake news, no tengo la menor idea. Bueno, muchas gracias a todos por la participación. La verdad es que, como siempre ocurre en estas situaciones, nos quedamos también con preguntas, dudas, pero sobre todo nos quedamos en esta oportunidad con mucho conocimiento respecto de lo que han hecho los países de América Latina, que es mucho. Para terminar, le quiero pasar la palabra a Adrián, que los va a invitar al próximo seminario. Muy bien, muchas gracias. Voy a intentar compartir pantalla. ¿Están viendo ahí? Sí. ¿Sí? Bueno, agradecer como... ¿Se ve? Sí. Yo ahora no estoy viéndola. ¿Ustedes la ven? Totalmente, sí. Sí, bueno, la vemos. La cuestión de la tecnología que yo estoy... no sé ahora qué pasa. Disculpa. Bueno, quería primero que nada, ya lo hemos dicho, pero bueno, agradecer mucho a los ponentes. Ha estado muy interesante y decir que esto, digamos que es
Bueno, ahora creo que se fue la presentación, ¿no? Sí, se fue. Ahora te vemos a vos. Ahora me ven a mí. Bueno, un momentito que voy a ver si lo puedo lograr. Ahora voy de vuelta. Eso es por tener mucha cosa abierta. No, quería decir que esto es el inicio de un ciclo de seminarios y por eso un poco la idea es siempre bueno, terminar con la invitación hacia el nuevo seminario. El nuevo seminario, que va a estar a cargo de Rafael Trueba, como estuvo a cargo de Patricia, y bueno, va a tener el título de Retos Post-COVID en la búsqueda del equilibrio entre la recuperación económica y el respeto al medio ambiente. Vamos a tener como panelistas a José Miguel Martínez Paz de la Universidad de Murcia y Arturo Chacón Torres de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Así que la invitación está hecha, es el viernes 11 de diciembre, la hora está bien chequeada, porque bueno, tuvimos algún problema que justo nos cambió en el hemisferio norte las horas, pero bueno, es a las 13 de Uruguay, 10 de México y 17 de España. Así que bueno, estamos muy contentos por haber iniciado este ciclo de seminarios, y bueno, la idea es así, con este formato, y cada mes y medio, estar teniendo alguna actividad de este tipo, y la vamos a estar anunciando con cierta anticipación como este caso. Así que bueno, era simplemente para mostrar esto, ya se van a, también les va a llegar seguramente al mail. Decir que esto va a quedar grabado y va a estar en el canal de YouTube de la Ried, donde también van a poder verlo. Y bueno, y a los que no estén suscritos al newsletter, le decimos que ahí en la dirección ahí de la página web, ustedes ponen su mail en el newsletter y les va a llegar para que queden suscritos los que no están. Así que bueno, Patricia, te devuelvo la palabra si querés para hacer el cierre. Muy bien, bueno, una vez más agradecerles muy especialmente a Lucía Pitaluga, a Fernando Porta por las excelentes exposiciones, como siempre es un gusto escucharlos, un placer poder compartir espacios con ustedes. Agradecer también a todos los participantes, las participantes, por las preguntas, por la disposición a compartir con nosotros este espacio, y bueno, poder verlos y vamos a tener que seguir viéndonos por este medio próximamente en el siguiente encuentro. Muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta la próxima. Gracias.